Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este segundo panel del 9º Simposio del Sur al Mundo, en donde estaremos conversando sobre los impactos de la pandemia y del conflicto bélico europeo, el estado actual y las perspectivas de mediano plazo en escenarios complejos. Mi nombre es Agustín Tejeda Rodríguez y voy a tener el honor de compartir este espacio con todos ustedes y dos grandes referentes del sector agroindustrial de Argentina y América. Como todos sabemos, el mundo se enfrenta en los últimos años a factores, situaciones que generan efectos disruptivos, cambios profundos en el orden global en general y sobre los mercados agroalimentarios, los mercados agroindustriales en particular. Algo lejos en el tiempo ya han quedado, pero siendo parte del proceso que nos trajo hasta este lugar, la guerra de divisa, la guerra comercial, la fiebre porcina africana. Aparecieron luego dos eventos que estaban fuera de los escenarios contemplados por la mayoría de los analistas, dos auténticos cisnes negros. Primero la pandemia, que trajo importantes cambios en los comportamientos, en las regulaciones, en las decisiones de los países, con efectos en las cadenas de suministro, efectos que seguimos viendo hasta el día de hoy. De hecho, son recientes en estos días las fotos de, nuevamente, ciudades en cuarentena en China, puertos cargados de barcos esperando para descargar y cargar mercaderías. Y sobre esta situación de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, que trae un conflicto bélico de los que el mundo, o del tipo de los que el mundo parecía haber olvidado, y que involucra directa e indirectamente a algunos de los países, o a la mayoría de los países más importantes del mundo. Los efectos sobre la coyuntura han sido claros, los estamos viendo, sobre precios, sobre los flujos comerciales, tanto en granos como también en insumos. Pero no solamente hemos tenido efectos sobre la coyuntura del corto plazo, sino también potenciales efectos sobre el mediano y el largo plazo, ¿no? El posible surgimiento de un nuevo orden mundial con consecuencias sobre la agenda y sobre la geopolítica de los alimentos. Todos estos cambios que modifican y en algunos casos profundizan tendencias preexistentes, nos obligan a repensar el rol de la región y de Argentina en particular en el comercio internacional, y nos despiertan muchos interrogantes que voy a plantear para nuestros expositores, ¿no? Interrogantes en relación a cuáles son los efectos sobre los flujos comerciales y las negociaciones, las instituciones del comercio mundial, qué consecuencias trae esto sobre la forma en la que consumimos, producimos, comerciamos, qué desafíos enfrenta el mundo, pero la región en particular. ¿Estamos preparados para superar estos desafíos? ¿Cuál es el rol que el mundo asigna a la región? ¿Cuáles son los atributos que la región tiene para aprovechar las oportunidades que puedan presentarse en el mediano y largo plazo? Sin más, planteando estos interrogantes, terminando con esta breve introducción, paso a presentar a nuestros invitados. Cada uno de ellos va a tener entre 10 y 12 minutos para hacer una primera aproximación a estos grandes interrogantes, y después vamos a tener un espacio para el intercambio. El primero de ellos será Manuel Otero, médico veterinario, máster en Desarrollo Agrícola de la Universidad de Londres, director general del Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura. Manuel, hecha la presentación, el piso es tuyo para estos primeros 10-12 minutos. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tus palabras introductorias. Le agradezco a Fernando también por estar participando como director general de IRICA en este 9º simposio. Vos señalaste muy bien que hay una yuxtaposición de crisis, hay una cierta fatiga, porque lo cierto es que no terminamos de recuperarnos de la crisis provocada por la pandemia, que generó un retroceso en el Producto Interno Bruto Regional del orden de un 7%, teniendo como telón de fondo la crisis ambiental, que tampoco se ha disipado y que la sufrimos en los países del Mercosur, y ahora nos enfrentamos a este conflicto bélico. Mi primera reflexión es que la invasión de Rusia a Ucrania puso en evidencia que estos dos países son dos actores muy relevantes de la producción y el comercio agrícola mundial, con estadísticas ya bien conocidas en el ámbito de las exportaciones de trigo, de maíz, de semilla y aceite de girasol, de cebada,
el rol que tiene Rusia en los temas energéticos y en el abastecimiento de fertilizantes, que me parece un tema clave, y sin perder de vista el tema de los metales, me refiero al níquel y a otros metales que son claves para el desarrollo tecnológico mundial. Cuando uno ve este tema, dice, bueno, hay una baja interdependencia con Rusia y con Ucrania, pero la verdad es que vivimos en un mundo totalmente interconectado y entonces se generan varios canales de transmisión y de amplificación de este conflicto. La primera reflexión es, bueno, Rusia destina el 0.4% de las exportaciones agroalimentarias a América Latina y el Caribe, importa un 15.4%, en el caso de Ucrania obviamente la cifra es mucho menor, entonces uno tiende a reaccionar, no hay razones suficientes para estar muy preocupado, pero claro, cuando yo acabo de estar hace pocas semanas en Ecuador y bueno, el 20% de las ventas del banano ecuatoriano van a Rusia. Pregúntenle cómo se sienten los paraguayos, porque Rusia es el principal destino de las exportaciones de carne de res congelada, 39%. O a los colombianos, que exportan el 47% también de la carne de res congelada hacia ese destino. Uruguay, que exporta manteca. Entonces, hay varios países que están siendo afectados, ellos en su condición de exportadores. Cuando pasamos el tema a los países importadores de alimentos en nuestro continente, bueno, pensemos en Nicaragua, que tiene una fuerte dependencia en cuanto a provisión de alimentos de Rusia, o en El Salvador, que importa el 70% de sus alimentos, y por si todo esto fuera poco, pensemos en los países del Caribe Oriental, que recién ahora se están recuperando el turismo, que estaban pagando un cheque, tenían que firmar un cheque de importación de alimentos por 8.000 millones de dólares cada año, y ahora viene esta situación que realmente es muy delicada. Por supuesto que la Unión Europea es la que más sufre las consecuencias de estas distorsiones en la producción y el comercio, y también quiero enfatizar acá los temas de Oriente Medio y el norte de África. Ahora, otro de los mensajes es el tema de la oferta global de fertilizantes y el aumento en los precios. Prácticamente a diario se está insistiendo en la dependencia que tiene Brasil por la importación de fertilizantes, sobre todo de Rusia y de Bielorrusia, pero en materia de fertilizantes nitrogenados, yo quiero decir que hay una gran dependencia por parte de algunos países andinos, Perú y Ecuador, de países centroamericanos. Yo diría que todo el arco, toda la región centroamericana es muy dependiente. Costa Rica, donde está el ICA, aplica más o menos unos 650 kilos por hectárea de fertilizante por tierra arable, y eso hace que evidentemente, pongo tan solo un ejemplo, haya mucha dependencia y mucha preocupación en cómo mantener activa la rueda de la agricultura. La conclusión obvia es que acá tendremos que producir más con menos, y quiero enfatizar la importancia de la agricultura de precisión, porque vamos a también tener que producir de un modo diferente, y en donde va a haber que tomar decisiones y van a depender en muchos casos del sistema de producción o de tecnologías empleadas. Yo, para no aburrirlos con mis planteos, quisiera ir resumiendo, planteando algunas cosas. Primero, la seguridad alimentaria está al tope de la agenda mundial. Y en esto nosotros desde América tenemos que tener en claro que esto es así. Segundo, que la agricultura es un instrumento para la paz y para la consolidación de los sistemas democráticos. Y esto creo que va a ser tratado en la Cumbre de las Américas, que se va a realizar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles,
y me parece que va a ser un tema realmente de discusión. Nosotros desde el ICA estamos dispuestos a monitorear qué está pasando, las diferentes medidas que están tomando los países en el mundo, y paso el aviso comercial de que hemos lanzado un observatorio de políticas para los sistemas agroalimentarios, porque nos parece que hay que hacer mucho seguimiento. Pero más que seguimiento, lo que hay que hacer es pasar del diálogo a la acción, y este es el compromiso del ICA. Nos parece que a partir de la voluntad política renovada que existe en nuestro continente, tenemos que repensar mucho los temas del comercio intrabloque, donde duele la cifra del 14.1%, que es lo que destinamos de nuestras exportaciones al comercio al interior del continente, sobre todo cuando lo comparamos con el comercio intrabloque en Unión Europea o en el NAFTA. Me parece que es la hora de replantear las estrategias de ciencia e innovación. Eso es lo que nos va a hacer países fuertes, con construcción de futuro, y en donde en Argentina sabemos que la apuesta a los sistemas nacionales de innovación y en nuestra vinculación a los sistemas globales de ciencia e innovación son fundamentales. Y para ir terminando, hace falta una nueva generación de políticas públicas, sobre todo para la agricultura familiar. En el continente hay 16,5 millones de agricultores familiares, y no sea cosa que por esta ola que se va a producir, de producir más, de aumentar la oferta de alimentos, más agricultores familiares queden en el camino, y por eso que hace falta más y mejores políticas, y sobre todo mucho cooperativismo, mucho asociativismo, para enfrentar todos juntos esta crisis a nivel de los países, a nivel regional. Y termino diciendo que la crisis es la gran oportunidad para seguir transformando nuestros sistemas agroalimentarios bajo el principio de que no podemos volver linealmente al pasado, es imposible, y tenemos que reconstruir mejor y repensar mucho de las estrategias para aprovechar las señales positivas que generan estas crisis para nuestro continente, que es garante de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta y de su sostenibilidad ambiental. Muchas gracias, Agustín. Espero haber cumplido los 10 o 12 minutos, y en todo caso me quedo acá a las órdenes para cualquier pregunta que pudiera haber. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Has cumplido perfectamente con el tiempo pautado. Pasamos entonces ahora a nuestro segundo invitado. Él es Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales de la República Argentina, y también exfuncionario del gobierno argentino, especialista en negociaciones agrícolas internacionales. Gustavo, el piso es tuyo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por la invitación, y es un placer compartirlo a la distancia con Manuel también este panel. Después de toda la introducción que hizo él, voy a tratar de complementar algunos conceptos desde un país con visión exportadora en este contexto internacional, local y regional que tenemos. Claramente antes de la guerra ya veníamos con inconvenientes. Digamos, los problemas no empezaron el 18 de febrero, sino que teníamos ya 3 años de problemas. La pandemia había sido la variable novedosa que había generado inconvenientes en flujos, inconvenientes en rupturas de cadenas globales de valor, problemas de oferta en logística e incremento sustancial de costos, retrasos en el comercio exterior, y también la variable climática, que es la tradicional que tenemos en nuestros sistemas productivos, que venía impactando con sequías reiteradas en la zona de producción, sobre todo de la región Mercosur. Eso tiene su efecto no solamente local, sino también a nivel internacional. A esto se suma este cisne negro que genera un impacto fenomenal a nivel global. Ya no es solamente hablar de los problemas sobre los alimentos, sino también los problemas energéticos, que a mi entender tienen un impacto mayor en toda la economía internacional, pero también en los sistemas productivos. Como decía Manuel recién, pensemos que estos países brindan cerca del 11% del petróleo del mundo, el 20% del gas, el 17% de los fertilizantes.
y desaparecieron de un día para el otro. No existe ese volumen. Por otro lado, desapareció cerca del 30% del trigo del mundo como oferta, el 20% del maíz y el 78% del aceite de girasol. Tal vez un producto que no lo mencionamos mucho, pero que tiene un enorme impacto. Y la guerra no solamente implica un conflicto en términos de energía, sino también un conflicto en términos de suministros. Y por eso que hoy estamos experimentando un proceso inflacionario mundial. En nuestro país ya teníamos una inflación estructural instalada y creciente, pero el mundo está viviendo niveles inflacionarios que nunca había vivido. Y eso impacta enormemente en los sistemas productivos. No solamente por el valor de los productos, sino por el valor de los insumos, por el costo incremental de la logística. Y genera desbalances, desequilibrios, quebrantos en empresas y también problemas en materia de consumidores. Y ese tipo de problemas genera la tentación natural de los gobiernos a la intervención para corregir problemas de mercado. Pero muchas veces estos problemas de mercado con intervención fomentan o promueven un crecimiento mayor de los problemas que buscar propias soluciones a los mismos. Entonces, hoy estamos viviendo un conflicto bélico con consecuencias globales, desde lo energético y desde lo alimentario, que tiene distintas variables de impacto, pero que claramente nos está configurando, al menos en los próximos 2 a 3 años, un sistema global alimentario con condiciones diferentes. En primer lugar, con una condición novedosa, que es la variable bélica como una variable más de riesgo a nivel de producción y comercialización de alimentos. Era una variable que desde la Segunda Guerra Mundial no había estado sobre la mesa. Y les doy ejemplos concretos. Nosotros a nivel de demandas de nuevos compradores, en general recibíamos alrededor de 5 a 10 demandas por día, por semana, nuevas, de trigo, de maíz, aceite de girasol y algunos otros productos de importadores nuevos. Hoy recibimos entre 30 y 50 demandas diarias adicionales de nuevos importadores, particularmente en todo el mercado abastecido tradicionalmente por Ucrania y por Rusia, léase sur de Europa, norte de África, Medio Oriente, pero también sudeste asiático o la India, por ejemplo, que es el gran comprador de aceites y que hoy tiene un impacto fenomenal en su inflación ante esa escasez. Y muchas preguntas que vienen no solamente en materia de oferta de corto plazo en la Argentina, sino muchas consultas de capacidad de crecimiento productivo. ¿Qué capacidad tiene la Argentina para invertir y producir en los próximos años a los efectos de que estamos en una región, América del Sur, sin conflictos bélicos? Una alta inflación, con problemas logísticos, etcétera, pero en términos comparativos, sin un potencial riesgo en ese sentido. Entonces, hoy hay una revalorización del Mercosur como proveedor de alimentos. Y eso me parece que es una oportunidad también a tener en cuenta, que debería ir de la mano de una política agroindustrial sostenida de mediano y largo plazo, consensuada con los países de la región, con asistencia y cooperación como los organismos internacionales, como es el caso del IICA, y también de otros organismos multilaterales de crédito como el BID, el Banco Mundial o la CAF, por ejemplo, para desarrollar también no solamente una estrategia productiva, sino una estrategia de crecimiento logístico. Hoy la ruptura de las cadenas globales de valor implica básicamente una ruptura de las cadenas logísticas. Cualquiera que quiera buscar no solamente un alimento de otro país, no lo va a recibir en tiempo, tampoco los insumos, pero tampoco los bienes tecnológicos lo va a recibir en tiempo y probablemente hasta carezca de repuestos para poder arreglarlos. Entonces, en la región tiene una nueva oportunidad de posicionamiento de crecimiento. Ahora bien, como dice Manuel, este crecimiento se va a dar en un nuevo contexto. No solo en el contexto de una visión de productividad, sino en el contexto de, a mi entender, 3 tipos de seguridades. La seguridad alimentaria como tema central, pero también la seguridad energética como tema prioritario y la seguridad ambiental.
Las tres tienen que ir indefectiblemente de la mano. Y deberíamos, como región, por lo tanto, replantear políticas agroindustriales, energéticas y ambientales que sean una sola. Cuando hablo de temas energéticos, hoy estamos viendo cómo el mundo busca una nueva fuente de energía. Ya la venía desarrollando por todo el replanteo del cambio climático y de los compromisos internacionales asumidos. Pero hay una aceleración. Entonces tenemos que ver qué materias primas tenemos en demasía que podamos transformar en oferta energética que tenga menos impacto ambiental. Les doy un solo ejemplo que nos sucede en Argentina. Europa nos está comprando más biodiesel para sustituir el gasoil que no tiene. Sin embargo, no le podemos vender biodiesel al mercado interno porque estamos prohibidos por una ley. Ese tipo de inconsistencias, que lo digo solo como ejemplo, no deberían existir en un nuevo contexto internacional donde se prioricen estas tres seguridades. Y el último punto que quiero mencionar es el punto relativo de cómo lograr acceso a mercado. El acceso a mercado tradicional que teníamos, que era a través de negociaciones, sobre todo multilaterales, con reglas de juego multilaterales, a mi entender, no solamente está congelado, sino probablemente quede archivado por varias décadas. Y estamos viendo lentamente una recuperación del histórico bilateralismo, o si se quiere, regionalismo complejo en términos de relaciones bilaterales entre países o entre subregiones con países determinados, donde las condiciones de acceso a mercado van a ser puras y exclusivas sin tener en cuenta necesariamente reglas multilaterales. Y es ahí donde las tres seguridades van a ser valorizadas. Si la región o la subregión estamos en condiciones de brindar seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad ambiental en los productos que podemos desarrollar, en los bienes y servicios que podemos desarrollar, probablemente tengamos una oportunidad de crecimiento, desarrollo e inserción. Creo que tenemos enormes desafíos, tenemos más desafíos que amenazas en nuestra región, pero tenemos que saber de qué manera poder arbitrarlas a través de políticas agroindustriales, bioenergéticas y ambientales que vayan de la mano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ambos por estas primeras intervenciones. Han podido tocar distintos aspectos que hacen al tema del panel. Lo que vamos a hacer ahora es entrar en algunas preguntas para profundizar un poquito sobre algunos de los temas que han planteado. Tenemos entre unos 20-25 minutos para eso. Y me gustaría comenzar con Manuel. De todas maneras, voy a ir haciendo las preguntas y si Gustavo tenés algo para aportar en ese sentido, bienvenido el aporte también. Y la primera pregunta para Manuel es, mencionabas la seguridad alimentaria al tope de la agenda, digo, bueno, ¿cuál es la situación hoy en términos de seguridad alimentaria? ¿Cómo ambos efectos han afectado este gran objetivo a nivel global? Y especialmente también en otro de los temas que mencionabas, ¿no? En el monitoreo de las políticas. Habitualmente, en estos casos, lo hemos visto en crisis anteriores, los países se ven tentados a tomar medidas de manera unilateral para contrarrestar los efectos sobre el mercado doméstico, que mencionaba Gustavo para el caso de Argentina, y esto tiene repercusiones globales, ¿no? Bueno, ¿cómo está esa situación en términos de las políticas que están viendo desde el ICA en ese sentido? Y si hay un aprendizaje en relación del mundo, me refiero, en relación a las crisis anteriores, a lo que pasó en 2012, lo que pasó bueno, muchas en gracias 2008. por la pregunta, que es bien compleja y tiene un montón de matices. Con respecto a la primera parte sobre la seguridad alimentaria, el ICA tiene un indicador de vulnerabilidad alimentaria global construido sobre la base de una serie de variables, y lo que confirma es que el continente, lejos de ser homogéneo, tiene, como decía antes, un grupo de países exportadores, y Gustavo señalaba muy bien el caso de los países del Mercosur, pero también Chile y en alguna medida la costa peruana, alguna agricultura de nicho. Pero enseguida, cuando vamos más hacia el norte y llegamos a la región centroamericana, nos encontramos con el Triángulo Norte, sobre todo Honduras, El Salvador y Guatemala,
que son regiones en donde se concentra pobreza, exclusión, marginalidad y una cantidad importante de migrantes, no solo por razones económicas, por inseguridad, y también por cuestiones climáticas. Entonces, Triángulo Norte es evidentemente una zona extremadamente vulnerable, donde hasta ahora no se encuentra la fórmula para volver a construir políticas que fomenten el arraigo. El otro tema es el Caribe Oriental, que también habían mencionado, está con problemas, están retornando a una supuesta normalidad en los temas de turismo, están con serios problemas ambientales, está aumentando obviamente el nivel del mar y están pagando enormes masas de recursos para poder enfrentar a la compra de alimentos. Antes era 8.000 millones de dólares, la cifra más o menos clásica debe estar entre 10 y 12.000 millones de dólares. Hay un caso especialmente crítico que es el de Haití, país que está padeciendo problemas de inseguridad y de hambrunas realmente muy serias. Lo que uno percibe, sobre todo en las actuales circunstancias, es que hay un renovado deseo de diálogo. Los países caribeños le están pidiendo al ICA, en su rol de constructor de puentes, que por favor colabore en sentarse a la mesa de diálogo, porque evidentemente hay algunas complementariedades que se podrían aprovechar mucho más. Ahí estamos trabajando bastante, por un lado con Aladi, tratando de convocar a una reunión de ministros de Agricultura, a ver si podemos mejorar bastante el comercio intrabloque. El ICA además es la Secretaría de los Foros de Integración Subregional, Secretaría del CAS, Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, Secretaría de los Ministros del Caribe, del Foro Agropecuario Andino, y eso nos da un buen posicionamiento para que sobre la base de esa voluntad política tratemos de contribuir a paliar estos niveles de inseguridad alimentaria que son realmente muy serios. Con respecto al monitoreo de políticas, lo que se ve en el corto plazo, a casi 2 meses de haberse desatado el conflicto bélico, son nuevos posicionamientos de los países que a partir de sus ventajas comparativas exacerban esas condiciones. Los países exportadores tratan de regular sus excedentes, los países importadores tratan de que no impacte demasiado el precio de los combustibles y bajar el impuesto de los alimentos. Me parece que en el mediano plazo tiene que haber un nuevo marco de políticas en donde este tema de subsidios, de restricciones a las exportaciones, encuentren nuevos equilibrios, y en esto es donde el ICA está trabajando bastante fuerte a través de su observatorio de políticas, siempre con una visión de mediano plazo y tratando de construir bienes públicos regionales, que me parece que por ahí es el futuro, la gran avenida del medio para construir nuevas propuestas desde la cooperación técnica. Muchísimas gracias, Manuel. Paso ahora entonces a una pregunta para Gustavo. Mencionaba el interés, ¿no? El renovado interés por Argentina en particular. Muchas consultas en relación a las posibilidades que tenemos del comercio. Digo, ¿se están viendo ya sobre los flujos actuales cambios, redireccionamiento de nuestro comercio exterior en función del conflicto? Eso en la coyuntura. Y hacia mediano plazo, y dadas las decisiones que están tomando los distintos países, ¿puede consolidarse esa situación? ¿Puede haber un cambio en los socios comerciales de la Argentina? Se está visualizando un redireccionamiento parcial. Cuando uno ve los embarques de marzo y los embarques de las primeras semanas de abril, vamos a ver mayor cantidad de embarques hacia el norte de África, por ejemplo. No se está visualizando un desvío de comercio, un redireccionamiento de comercio de manera sustancial por 3 razones. La primera es que nosotros como exportadores tenemos que velar con la responsabilidad de mantener los clientes tradicionales y tener en cuenta que hay clientes coyunturales que puede ser que si
la situación de conflicto se revierta, naturalmente van a volver a comprarle a Ucrania o a Rusia, teniendo en cuenta su logística, cercanía, precios, etc. El otro es, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. El otro es la duración del conflicto y la duración del problema, porque una cosa es la duración del conflicto y otra cosa es la duración del problema alimentario, que no van a ir de la mano en términos temporales. Claramente la oferta alimentaria va a extenderse mucho más que el fin del conflicto bélico como tal, por razones de sistema productivo, logístico, distribución, producción, etc. Pero entonces nadie sabe a ciencia cierta. Por ejemplo, le doy un caso. El aceite de girasol había volado en 3 días, apenas empezó el conflicto. Parecía que no tenía techo, iba a seguir subiendo. Sin embargo, en los últimos 10 días bajó sustancialmente, porque Ucrania encontró la forma de evadir los problemas logísticos y los problemas que tiene en las zonas portuarias, y cargar vía tren para salir a países europeos o a algunos países del norte de África a un precio muy por debajo del precio internacional, porque claramente hoy está con una necesidad imperiosa de vender, y Rusia, más allá de las sanciones comerciales, sigue vendiendo. Entonces, esos datos de mercado han generado un impacto en precio, y también han mostrado que la guerra no ha implicado una limitación total, sino es parcial. Y el tercer efecto es que Argentina aplica restricciones de exportación. Tenemos volúmenes o cuotas de exportación en maíz, trigo, fideicomiso de aceite de girasol para el mercado interno. Cada tonelada exportada de aceite de girasol implica un esfuerzo mayor monetario para subsidiar el mercado interno. Entonces también hay limitaciones en ese sentido que impiden poder capitalizar, al menos en el caso argentino, el posible rediccionamiento y captura total del mercado. En un ratito te voy a preguntar en relación a las políticas argentinas. Ahora, siguiendo con el comercio, y quizás es una pregunta que para ambos, digo, en primer lugar, y relacionado con las políticas y las decisiones que toman los países, ¿se imaginan ante esta incertidumbre un mundo con mayor desconfianza en el comercio y por lo tanto en alguna vuelta a políticas más vinculadas a la autosuficiencia alimentaria, al menos en algunos de los principales actores? Y por otro lado, la otra pregunta relacionada con el comercio es que mencionaba Gustavo esto de, bueno, menos multilateralismo, más bilateralismo. Eso también puede tener consecuencias importantes, ¿cuáles? Para un país como la Argentina. Decías algunas oportunidades, pero digo, bueno, un mundo con menos reglas, al menos globales, para un país o para una región con asimetría en el poder en relación al resto, bueno, ¿cómo podría afectar esa situación? Gustavo, yo hago la segunda voz ahora, dale, arranca vos. Dale, cómo no. Vamos a esta última parte de la pregunta. El multilateralismo ha sido un beneficio muy grande para países exportadores como para países importadores. Porque el multilateralismo te da previsibilidad de reglas y te permite abastecer y dar respuesta a seguridad alimentaria, así como proyectar una producción sin tener incertidumbres regulatorias que te puedan quitar del mercado, o introducción de políticas altamente distorsivas como eran los subsidios europeos en la década del 80, el 90, o la Farm Bill americana, etc. Ahora bien, estamos en un mundo en el cual el multilateralismo ya venía agotándose, cuestionado por Estados Unidos en su momento con la administración Trump, y con algunos otros cuestionamientos de los BRICS. Ahora ya entramos en ponerlo en el freezer y probablemente dejarlo al fondo del freezer por mucho tiempo, pero además con una incapacidad de resolver conflictos. Hoy, si Argentina tiene una restricción de acceso a mercado en cualquier país del mundo, no podría apelar a un panel del OMC porque sabemos que no va a dictaminar. Y todas las sanciones comerciales que se le ha establecido a Rusia han sido fuera del OMC. Ese es un indicador de falta de credibilidad
que lo que está mostrando es que cualquier país que tenga que aplicar una política de intervención, hoy porque tenemos altos precios no lo estamos viendo, pero el día que esos precios vayan acomodándose a la baja, vamos a empezar a ver probablemente muchas políticas públicas de países importadores que traten de intervenir para lograr su propia seguridad alimentaria. Es el objetivo histórico, que muchas veces sabemos que hay muchos países que no la van a poder lograr jamás, que tienen que entender que la seguridad alimentaria es un bien común que necesita de cooperación en términos económicos y comerciales con terceros países. Y entonces ahí sí es un problema. Por eso lo que planteo es que pensar una estrategia de inserción internacional de manera bilateral es extremadamente peligrosa, porque necesitamos tener una estrategia regional en ese sentido. Y ahí una vez más vuelvo a revalorizar el rol del Mercosur en nuestro nuevo escenario. Me gustaría tener un Mercosur mucho más activo, que deje de lado estas discusiones históricas permanentes y trate de mirar hacia adelante. Teníamos otra forma de coordinación, que como mencionó Manuel, es el CAS, por ejemplo, en la región. El CAS tiene un valor importante, podría revitalizarse también hacia adelante en los próximos años. Me parece que es una agenda que tiene que también que buscar esta modernización y tener acciones no solamente de diálogo interno, sino de mostrar al CAS de manera conjunta para hacer gestiones con el resto del mundo. Y ¿por qué no un CAS cooperativo en Centroamérica? ¿Por qué el CAS no puede ser una respuesta a los problemas que hoy tiene Centroamérica, por ejemplo? Y así sucesivamente. Así que me parece que vamos a tener muchísimos desafíos en los próximos años, pero una vez más va a depender el éxito de esas respuestas más de nosotros que de los problemas que podemos tener. Sí, mis reflexiones. Veníamos de la cumbre de Nueva York, que se concretó, creo que fue en septiembre o en octubre del año pasado, donde parecía que estábamos volviendo, se encendían algunas luces del multilateralismo para la seguridad alimentaria. Me parece que el conflicto bélico opacó todo eso, volvió a apagar todo esto. Me parece que estamos hoy en las vísperas de una especie de desglobalización, donde lo que se quiere dar más importancia es a las cadenas de valor regionales. Y desde mi puesto de observación en el ICA, lo que veo es que los países utilizan cada vez más frecuentemente los conceptos de autosuficiencia alimentaria y en algunos casos desempolvan el concepto de la soberanía alimentaria, ¿no? Todo esto en el corto plazo. Gustavo hizo muy buenas colocaciones sobre el CAS. Estamos trabajando para fortalecer el rol del CAS y en el papel del ICA como un sistema de vasos comunicantes que conecta las subregiones. Tenemos pensado una posible reunión de los ministros de Agricultura centroamericanos, que dicho sea de paso, tienen un esbozo de política agrícola centroamericana, cosa que en el CAS eso nunca se ha discutido. La ex ministra Teresa Cristina, sin embargo, ha planteado enfáticamente la necesidad de tener algún tipo de planteo regional en cuanto al abastecimiento, a la provisión de fertilizantes. Tenemos también el Prosisur, porque acá necesitamos darle mucha fuerza y contenido a una agenda subregional en materia de ciencia e innovación. No podemos seguir con las agendas tradicionales cuando han cambiado las prioridades, los actores, y evidentemente hay muchos temas en la agenda pendiente en donde el ICA quiere y está comprometido en estar acompañando a los países que son los grandes protagonistas de estos nuevos tiempos. Manuel, mencionabas la cumbre de Nueva York, entiendo la cumbre de sistemas agroalimentarios que había puesto sobre la agenda la sustentabilidad, ¿no? El desafío de la transformación de los sistemas hacia sustentabilidad. ¿Qué pasa con esa agenda actualmente, en el corto y pensando en el mediano plazo, ¿no? Si esa agenda, digo, sigue vigente o hoy toma menor dimensión dada la preocupación del mundo por la seguridad alimentaria, y qué deberíamos hacer en consecuencia nosotros como región frente a eso. Sí, todo ha quedado un poco aletargado y postergado por los ruidos de los cañones, y no quiero ponerme poético, pero es así. Se estaban definiendo una serie de países para empezar a ejecutar los National Pathways, había algunos recursos,
para encarar las transformaciones de los sistemas agroalimentarios, pero todo esto ha quedado postergado, así como la discusión de los temas ambientales. Yo creo que nuestra región, y en especial el Mercosur, tiene que internalizar la dimensión ambiental y hacer de la intensificación sustentable un asset, un activo, porque en esto hemos avanzado mucho, hemos construido mucho, si bien a lo mejor, siendo autocríticos, no hemos comunicado lo suficiente, pero me parece que no debería postergarse la cuestión ambiental y nosotros en todo caso deberíamos pasar a tener una actitud mucho más proactiva. Aprovecho para decir que los Estados Unidos le ha pedido al ICA, si es posible, en las vísperas de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, que posiblemente convoque a reunión de ministros de Agricultura y de Medio Ambiente, y otra más en octubre, en las vísperas de la COP27, para ver si avanzamos en esta relación que va a ser cada vez más sinérgica y que tiene que ser en beneficio de los países del continente. Muy interesante, Manuel, mecanismos de coordinación en la región frente a una agenda tan relevante. Quizás la otra cara, o al menos la de corto plazo, y quería preguntarte, Gustavo, digo, es que parece se han relajado algunos requisitos de acceso a algunos de los principales mercados, requisitos vinculados a esta agenda de la sustentabilidad, sobre todo en el caso de la Unión Europea. ¿Qué oportunidad presenta eso? ¿Hay posibilidades de consolidar el acceso? No digo, esta situación parece desenmascarar algo de proteccionismo verde. ¿Qué posibilidades de consolidar ese acceso en tu experiencia, sobre todo de negociador en estos temas, ¿no? en el Ministerio de Agricultura? Sí, a mí me parece que la necesidad siempre tiene cara de hereje y Europa necesita importar, particularmente maíz y aceite de girasol. Entonces, dejó de lado conceptos pseudocientíficos sobre límites máximos de residuos o uso de biotecnología y consideró de un día para el otro de que había suficiente evidencia científica para demostrar su inocuidad. Este pragmatismo deberíamos aprovecharlo, porque va a durar poco. Y más, creo que va a durar meses. Y deberíamos tratar de consolidarlo de alguna forma. Como no tenemos el foro multilateral, antes uno podría llevar este caso a Ginebra y plantearlo en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Ahora el comité se reúne, pero es básicamente para una foto más que para resolver algo. Deberíamos buscar otros mecanismos. Por ejemplo, Mercosur podría tratar de hacer un planteo, o el mismo CAS podría hacer un planteo a la Comisión Europea de mantener este tipo de criterios de forma permanente, teniendo en cuenta que no hay riesgo sanitario o de salud pública alguna. En el tema ambiental, me parece que lo único que estamos viendo no es un cambio de criterios, sino únicamente una dilación temporal de una estrategia que va a seguir. ¿Por qué digo una dilación temporal? Porque discutir hoy en Bruselas el proyecto de reglamento de cadenas libres de deforestación suena un poco incoherente. Pero discutirlo post fin del conflicto va a sonar no solo coherente, sino necesario e imperioso de acelerarlo. Entonces, lo único que nos está dando Europa en este momento es un periodo de unos meses más para ir preparándonos para ese gran debate que va a ser las cadenas libres de deforestación, donde todo el continente va a estar afectado porque producimos cacao, café, azúcar, carne vacuna, soja y algunos palmas, así que no va a haber ninguno que quede excluido probablemente de esa discusión, pero creo que vale la pena que aprovechemos para no perder el tiempo y trabajar en conjunto teniendo una estrategia común. Hasta ahora no lo hemos logrado. No hemos logrado tener una estrategia común sobre temas sustanciales, porque además todos pensamos en Europa. Hoy para Argentina Europa es el 22% de sus exportaciones, pero tiene una política de espejo fenomenal. Lo que escribe Bruselas lo copia Hanoi, lo copia Beijing, lo copia Nueva Delhi, entonces lo copia el mundo. Entonces, lo que negociamos en Bruselas tiene un efecto global. Por eso es tan relevante ser parte de ese proceso de discusión y negociación,
porque Estados Unidos, que antes era un aliado anti-proteccionismo verde, hoy es un aliado pro-proteccionismo verde en términos de políticas públicas de medio ambiente. Recordemos que el representante especial de cambio climático propuso reducir la ganadería, de Estados Unidos propuso reducir la ganadería un 30% en Glasgow. Entonces, eso que antes sonaba natural de un comisario europeo alemán o danés, ahora lo dijo alguien de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya hemos perdido ese aliado, así que es el momento de trabajar en conjunto como subregión y tratar de plantear estos temas con la mayor coherencia posible, siempre respetando nuestros sistemas productivos y haciéndole ver al mundo que nuestros sistemas productivos de intensificación sustentables son la base de la bioeconomía de las próximas décadas. Eso me parece también que es una propuesta también que deberíamos promover con mucha fuerza. Relacionado, me das el pie con la bioeconomía y en relación a lo que está pasando, y hablábamos de seguridad energética, ¿no? Manuel, digo, ¿qué consecuencias puede tener esto para la transición energética? Y si hay un renovado rol en relación a los biocombustibles, sobre todo lo que producimos en la región. Sí, yo coincido totalmente con Gustavo que la trilogía es la seguridad alimentaria, pero totalmente entrelazada con los temas de seguridad energética y obviamente en un mismo nivel la seguridad ambiental. Hace 15 días vino una delegación de la Universidad de New Mexico liderada por su rector, que es un hombre de la seguridad energética, para plantearle al ICA la necesidad de trabajar juntos en este tema que a veces lo desvinculamos, que es justamente la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Acá se viene una transición en donde la agricultura, una vez más, está llamada a cumplir un rol fundamental y en donde, como bien señaló Gustavo, la bioeconomía es ese puente entre los temas de producción y medio ambiente, y es algo que desde el ICA estamos dispuestos a apretar el acelerador en discusiones de políticas, de compartir experiencias y sobre todo con mucha capacitación, porque ahí tenemos que también apretar el acelerador. Bueno, para ir terminando, ya estamos en tiempo. Digo, la última pregunta para ambos es, bueno, mencionamos mucho las oportunidades que presenta este nuevo contexto, obviamente con muchas fuentes de incertidumbre hacia adelante, pero presenta un renovado interés por la región. Digo, ¿qué debería hacer la región como para capitalizar esas oportunidades? Una reflexión de cierre, Manuel, y Gustavo, la tuya un poquito más compleja. Digo, ¿qué le respondés a aquellos que preguntan sobre cuál es la capacidad que tiene Argentina en el mediano y largo plazo para proveer de alimentos, de bioenergía, de otros productos al mundo? Manuel primero. Sí, yo voy a tratar de ser claro y enfático. La principal amenaza es desaprovechar esta oportunidad. La principal amenaza es no estar unidos. La principal amenaza es no entender, no decodificar correctamente las señales de estos nuevos tiempos, y no posicionarnos adecuadamente, como lo que dije en mis conceptos introductorios, el continente americano como garante de la seguridad alimentaria, y ahí robo las palabras de Gustavo, pero también de la seguridad energética y de la seguridad ambiental. Para eso hay que deponer algunas actitudes individuales, ver y entender qué es lo que nos une, entender que algunos temas han quedado pospuestos, pero van a volver en los próximos meses. Entonces tenemos que estar claros, con una hoja de ruta bien precisa. El ICA está convocando a reuniones de ministros de Agricultura con el África, seguramente va a haber con los ministros de la Unión Europea. Tenemos que fortalecer el diálogo interinstitucional entre los ministros de Agricultura, ministros de Medio Ambiente. Es la hora del continente si sabemos mover bien las cartas. Y gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias, Manuel. Gustavo. Sí, yo creo que el mundo ve a la Argentina, voy a focalizar en Argentina en base a tu consulta, a tu pregunta, Agustín. Ve a la Argentina mejor que lo que los argentinos la vemos, en términos de capacidad de producción y exportación de alimentos y bioenergías.
nos ven como un jugador global importante, relevante, que tiene un enorme potencial de crecimiento. Por supuesto que cuando hacen un doble clic o un zoom sobre nuestras condiciones y reglas de juego, ahí empiezan a preocuparse, y esa es la razón por la cual hoy no vemos un flujo de inversión externa directa en el sector agro, pero en términos internacionales las oportunidades siguen intactas. Yo siempre digo que va a depender mucho de nosotros que tomemos una decisión. Si vamos a ser líderes y entrar en los grupos del liderazgo mundial en estas 3 seguridades que mencionaba, o vamos a ser seguidores tardíos. Vamos a padecer las consecuencias de haber perdido nuevamente, subirnos a un tren que esta vez no solamente nos está pidiendo que lo subamos, sino nos está pidiendo que lo podamos conducir. Así que básicamente, vuelvo a insistir, depende de nosotros poder trabajar, pero no solo de forma aislada, y quiero recuperar todo lo que dijo Manuel también. Es estratégico que la oportunidad tiene que ser regional, nunca puede ser bilateral o individual por los países. Bueno, muchas gracias, Gustavo, gracias a ambos. Digo, a modo de cierre, me gustaría, como dice un amigo en común, Martín Piñeiro, dejar 3 cosas, 3 ideas. La primera de ellas es que, resumiendo un poco todo lo que hemos conversado, el mundo venía en un proceso de transformación muy importante, con tendencias que generaban cambios en las prioridades, en la distribución del poder, con consecuencias sobre los mercados agroindustriales, pero que hoy estamos ante 2 eventos que han sido disruptivos, que marcan cambios muy profundos y que obligan a repensarnos, a repensar de manera inmediata, ¿no? la estrategia de inserción internacional de la región y de Argentina en particular. Por supuesto que esto trae grandes desafíos, los hemos estado hablando, Manuel mencionaba sobre todo también en términos de la seguridad alimentaria de aquellos importadores netos de la región, pero la segunda idea que quiero transmitir es que nos colocan frente a una gran oportunidad, y eso ha quedado bastante claro de la conversación que hemos tenido durante el día de hoy. La oportunidad de presentarnos como proveedores confiables de alimentos, de bioenergía, de otros productos y servicios biobasados, con un activo muy importante, que es el de que estamos en una región de paz, y eso el mundo lo valorará de manera muy importante durante los próximos años. Y esta oportunidad, al menos para el caso de la Argentina, cae en un momento muy complejo de su economía y ofrece entonces un sendero de salida de la crisis y de camino al desarrollo. Y finalmente la tercera idea es que tenemos con qué, tenemos atributos diferenciales como región, y Argentina también en particular, para capitalizar esa oportunidad. Va a depender, como decían nuestros invitados, en gran parte de los consensos que podamos alcanzar al interno de los países y especialmente entre los países de la región para implementar las políticas domésticas, pero sobre todo de negociaciones internacionales que vamos a necesitar. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este panel y de nuestros invitados. Resta agradecerles profundamente tanto a Gustavo como a Manuel por habernos brindado su tiempo, su conocimiento, su experiencia, a los organizadores en la cabeza de Fernando por la invitación, por darnos este espacio, y bueno, a todos aquellos que han compartido junto a nosotros del otro lado de la pantalla. Muy buenos días.